Bueno, muchas gracias en primer lugar. Gracias también por la organización del evento. Espero que suscite mucho interés. Y bueno, yo creo que vamos a empezar desde un punto de vista más general para ir hacia lo más específico. Yo les quiero hablar en primer lugar también desde un punto de vista más a nivel de España, a nivel de toda la geografía española, porque la ultrafragmentación del territorio, es decir, la división de nuestro país en un número excesivo de municipios, concretamente en España tenemos 8.132 municipios, es un problema común en Extremadura, pero es un problema común también en España en general. La ultrafragmentación de la planta local, esta división de nuestro país en un número excesivo de municipios, nunca se ha visto, ni históricamente en nuestro constitucionalismo, ni tampoco actualmente, se ve como un problema. Nunca se ha visto como un problema. Y realmente es un problema y no es un problema aislado que nuestros municipios, que tengamos un gran número de municipios y que nuestros municipios sean pequeños. Es un problema que viene concatenado a otros fenómenos. Que nuestros municipios sean pequeños quiere decir que nuestros municipios tienen una escala muy pequeña. Quiere decir que las administraciones que gestionan los asuntos de interés local son muy pequeñas. Quiere decir que también normalmente tienen pocos medios financieros y que también normalmente tienen pocos medios materiales o humanos, tienen muy poco personal a su servicio y tienen muy pocos medios materiales para desempeñar sus competencias. Esto, es decir, la ultrafragmentación del territorio normalmente viene unida a estas cuestiones como la insuficiencia financiera de las haciendas locales y que repercute también en otros fenómenos que también son perniciosos para el conjunto de nuestro Estado y también para el territorio regional, como puede ser que repercute en la despoblación también, ¿no? Estas cuestiones, de manera inevitable, suponen también unas carencias tanto en el Estado democrático como en el Estado social. Es decir, cuando nuestros municipios son muy pequeños, tan pequeños que no pueden ser capaces de gestionar una serie de competencias que el ordenamiento jurídico les asigna, se produce una quiebra con el principio democrático. ¿Por qué? Porque la democracia representativa no solo tiene que ver... La democracia representativa tiene dos estadios. El primer estadio es que nosotros podamos elegir a nuestros concejales y a nuestros alcaldes. Y el segundo estadio, que es cuando de verdad se le dota un objeto material a la democracia, es cuando nuestros concejales y nuestros alcaldes pueden decidir sobre ciertas cuestiones para las cuales nosotros elegimos a esas personas. Cuando nuestros alcaldes y nuestros concejales no tienen posibilidad de decidir de manera real porque no pueden desempeñar esas competencias que el ordenamiento jurídico les asigna, la democracia cae en saco roto, porque entonces esas personas que nosotros elegimos no pueden hacer verdaderamente o no pueden desempeñar las funciones para las cuales han sido elegidos. Esto provoca, como digo, una quiebra del principio democrático, pero también provoca una quiebra del Estado social. ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales que se presumen en nuestro Estado y también en nuestras autonomías no tienen la misma calidad si nuestros alcaldes y nuestros concejales y nuestros municipios son incapaces de cubrirlas. Aquí es donde también quería dar unas especies de pinceladas y quería comparar este caso con el de algunos países vecinos o incluso con el de algunas experiencias en otras partes de la geografía española. En lo que respecta a la ultrafragmentación del territorio y en la planta local, hay dos estrategias que se han venido estudiando académicamente, que se llaman la estrategia del norte y la estrategia del sur. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea en Europa el Estado social de posguerra y en los países europeos se ven en la necesidad de tener que extender las prestaciones sociales en toda Europa, algunos países del norte de Europa se dan cuenta de que necesitan a todas sus entidades territoriales para poder extender las prestaciones sociales, los servicios sociales en todo el territorio. En este sentido, muchas de las administraciones de los países del norte de Europa, como por ejemplo Alemania o como por ejemplo Suecia, se dan cuenta de que sus municipios son incapaces precisamente por su pequeño tamaño y por la capacidad y la escala de su administración. Entonces, ¿qué hacen? Pues en este momento lo que hacen es practicar fusiones municipales. En un primer momento, fusiones voluntarias y en un segundo momento, fusiones forzosas. Precisamente las voluntarias no se llegaron a cometer por la resistencia de los pequeños municipios y de las identidades locales. Entonces, en este plano, bueno, Portugal ya había cometido algunas fusiones municipales desde 1836 con el gobierno de Passos Manuel y lo que se dieron cuenta tanto los países del norte como Portugal
era que si reducían su número de municipios y racionalizaban un poco la escala de esos municipios, podían utilizar a sus entidades territoriales para extender los servicios sociales con mucha más eficacia y además fortalecer tanto la dimensión social de sus estados como la dimensión democrática también. Esto se contrapone a la estrategia del sur de Europa, la estrategia que normalmente los países de la cuenca mediterránea, como Italia y como España, han llevado a cabo. España e Italia han optado por una estrategia en virtud de la cual, en lugar de acometer fusiones municipales, reordenación del territorio para hacer más fuertes y más operativos a sus municipios, han recurrido a la cooperación intermunicipal, como por ejemplo en España ha sucedido con las mancomunidades. En España el 70% del territorio de la geografía española está mancomunado, o sea, el 70% del territorio. Y la cuestión viene con cuáles son las competencias que desempeñan normalmente las mancomunidades en España. Muchas de las competencias que desarrollan las mancomunidades en España son incluso las competencias más básicas, los servicios más básicos de los enumerados en la legislación básica como servicios que sí o sí tienen que prestar los municipios, pero que por incapacidad material se los tienen que ceder para su prestación en sede de las mancomunidades. Entonces, aquí lo que podemos hacer es comparar el caso de la planta local española con el caso de países vecinos o con el caso de, por ejemplo, en España con Murcia, ¿vale? Si nosotros nos comparamos con países vecinos, como por ejemplo Portugal, vemos que en Extremadura existen más municipios que en todo Portugal. En Extremadura creo que son 388 municipios y en Portugal 311 municipios. Pero es que si hablamos de extensión territorial, porque bueno, Extremadura no tiene una extensión territorial tan parecida a Portugal como por ejemplo puede tenerla Castilla y León. Castilla y León tiene una dimensión territorial, o sea, una extensión territorial muy parecida a la de Portugal. Sin embargo, Castilla y León tiene 8 veces más municipios que Portugal. ¿Esto qué causa? Esto causa inframunicipalismo, incapacidad, de un déficit a nivel político, a nivel financiero y a nivel de autoorganización administrativo. Por eso, la mayor parte de esas competencias, de esas prestaciones, tienen que cederse a una entidad distinta, también por incapacidad material. Sin embargo, si comparamos también dentro del caso español los municipios y cómo funcionan los municipios en Extremadura, por ejemplo, o cómo funcionan los municipios en Murcia. Murcia tiene una extensión territorial, creo que son de alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados y Extremadura 19.000, más o menos, ¿no? En Murcia existen 45 municipios y de esos 45 municipios, bueno, además de tener muchísima más población que Extremadura en términos proporcionales, en Murcia los municipios, al ser mucho más grandes, al tener mucha más escala, también son mucho más operativos y mucho más funcionales. Y eso se comprueba muy fácilmente con las funciones que desempeña la cooperación intermunicipal en Murcia. Mientras que en Extremadura las mancomunidades y la cooperación intermunicipal tiende a desempeñar funciones básicas, de esas de titularidad municipal, que sí o sí deberían de prestar los ayuntamientos, en Murcia ese tipo de funciones normalmente responden a una serie de funciones comunes pero muy aisladas, como por ejemplo la gestión del turismo. Muchos municipios lo que hacen es mancomunar recursos para gestionar conjuntamente el turismo en todos sus términos municipales, pero no tienen que gestionar, por ejemplo, el servicio del agua en alta o el servicio de basuras, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la conclusión así para cerrar un poco y ajustarme al tiempo? La conclusión es que tenemos dos posibilidades. Esta posibilidad, bueno, dentro de, y esto también ya de lo último, dentro de la fórmula del sur y de cuáles son más o menos las estrategias que hemos llevado los países de la cuenca mediterránea, España es uno de los que peor están. Por ejemplo, si nos comparamos también con Italia, en Italia, pese a que también se ha acogido a la fórmula del sur, en Italia se producen muchas más fusiones municipales al año que las que nosotros hemos tenido en más de 40 años de democracia. Entonces, España es uno de los países que peor está porque no nos hemos tomado en serio tampoco la reordenación de la planta local y no somos capaces de ver que de verdad es un problema y es un fenómeno que se concatena con otros fenómenos también perniciosos y de los cuales también pues, es necesario incidir desde un diagnóstico complejo. Sería muy importante que esto se diese a conocer en la FEMPES, en los 388 municipios, en las universidades, porque la verdad que muy bien, os felicito, ¿no? Os felicito. Formo parte de la iniciativa Extremadura Avanza. Voy a intervenir ahora, pero lo que digo es que son las 12:15, nos hemos puesto muchos retos
y voy a poner uno, Manuel Martín, tú ya sales, es que acabemos a la 1, que acabemos a veces, porque siempre en ningún evento se acaba la hora. Vamos a intentar, y también que participe más, como decía Parejo, que participe más la gente que viene aquí a preguntar, y a ver si conseguimos acabar a la 1. Muchas gracias. Vale, pues vamos a cerrar la mesa, pero la va a cerrar la profesora Ana Torrecilla, que me había pedido la palabra, y muy brevemente, en un minuto, menos de un minuto, Ana. Disculpadme, porque es que se me han escapado dos cuestiones que creo que son especialmente importantes y especialmente prácticas, y que quizá de cara a la práctica de fusiones o a la reordenación territorial o a cualquier tipo de propuesta análoga que se realice también especialmente en Extremadura pueden ser interesantes. En Italia hay dos tipos de políticas que se llevan a cabo respecto de la reordenación territorial. Una que tiene que ver con las cuestiones de las identidades. Muchas veces cuando dos municipios se fusionan, uno de los escollos principales es el nombre del nuevo municipio. Es una de las cuestiones que, aunque parezca banal, realmente provoca muchas problemáticas. En Italia, cuando dos municipios o incluso 3 municipios van a fusionarse al mismo tiempo, automáticamente se pone el nombre del nuevo municipio, el de la anexión de todos los municipios fusionados. De tal forma que en esta, por ejemplo, intentada fusión de Don Benito Villanueva de la Serena, el nuevo municipio se llamaría Don Benito / Villanueva de la Serena o Villanueva de la Serena / Don Benito. Ya está, se acabó el plurito de la nomenclatura, ¿vale? Esta por una parte, ¿no?, que puede ser también una opción controvertida, pero es una cuestión que nos hace no perdernos tampoco en algunos debates, especialmente teóricos, porque al final uno puede seguir diciendo yo soy de Don Benito y el otro puede seguir diciendo yo soy de Villanueva, ¿vale? Esto por una parte. Y por otra parte, y con esto ya acabo, hay una figura también en Italia que yo creo que puede ser especialmente interesante en España y que no tiene por qué impulsarse o regularse desde la instancia central, sino que también se puede regular desde la instancia autonómica. Esta figura se llama Unión de Municipios, Unioni dei Comuni, y es una figura, es una entidad que trabaja a mitad camino entre la cooperación intermunicipal y la fusión de municipios. En un primer momento, lo que hace esta estructura, esta entidad, es trabajar durante un periodo de tiempo consensuado entre los municipios que en un futuro la idea es que se fusionen, donde en ese periodo de tiempo van a trabajar como una especie de mancomunidad. Imaginaros, 10 años. En 10 años van a trabajar como una mancomunidad y van a establecer ciertas sinergias entre sí, sinergias comunicativas, sinergias políticas, y también van a acostumbrar a la ciudadanía a crear cierta adscripción simbólica a esta nueva entidad, sobre todo si se combina con algunas propuestas como, por ejemplo, la que ha comentado el profesor Gabriel Moreno, de democratización, al menos parcial, de las mancomunidades o de estas estructuras. En un primer momento, como decía, funcionan como una estructura de cooperación intermunicipal, y la idea es que, pasado ese periodo de tiempo, los municipios se fusionen. En caso de que medie voluntad por parte de los municipios y que de verdad se hayan creado ciertas sinergias políticas, financieras, económicas, etcétera, los municipios se puedan fusionar. ¿Es una alternativa interesante? Sí, es una alternativa que quizás no habría que obligar a hacer, pero sí se puede regular para que los municipios puedan probar al menos a ver cómo funcionan en el medio y largo plazo.